bacterias, ¿no es cierto? Se usa para el control, la prevención, podríamos decir hasta cierto punto la erradicación de bacterias. Ahorita vamos a empezar con los que le aplicamos a los animales, los antibacterianos. A veces la gente generaliza, considera que antibacteriano es igual a antibiótico, y no necesariamente. Los antibióticos están dentro de los antibacterianos. ¿Okay? O sea que la carpa más grande es antibacteriano, y antibióticos es un grupito dentro de los antibacterianos. ¿Qué quiero decir con eso? Todos los antibióticos, bueno, la gran mayoría de los antibióticos son antibacterianos, pero no todos los antibacterianos son antibióticos. ¿Okay? Los antibióticos están dentro del grupo de antibacterianos. Vamos a ver también que hay antibióticos que son antiparasitarios, pero cuando veamos antiparasitarios. ¿Qué es un antibiótico? O sea, ¿qué hace que una sustancia se pueda denominar como antibiótico? Se denomina antibiótico aquella sustancia o molécula, sustancia química original que es producida por un microorganismo para matar otro microorganismo. Eso es lo que hace que algo se pueda llamar antibiótico. O sea, que originalmente, o sea, en la naturaleza, la molécula mamá, por llamarlo de alguna manera, o la molécula original, es producida por microorganismos. ¿Y para qué lo producen esos microorganismos? Para matar o al menos inhibir el crecimiento de otros microorganismos. ¿Sí me entienden? Esto es antibiótico. Si es una sustancia que originalmente se descubrió en un laboratorio y naturalmente ningún otro microorganismo lo utiliza, lo usa o la produce, perdón, pues no es antibiótico. Bien. Los antibióticos, entonces, con mucha frecuencia, como les estaba diciendo, se generalizan para todos los antibacterianos y no. Por ejemplo, el cloro, el que ustedes limpian, es antibacteriano, pero no es antibiótico. ¿Sí me entienden? Las penicilinas son antibacterianas y son antibióticos. ¿Ok? ¿Sí me van a entender? Desde el punto de vista del efecto de los antibacterianos, esos antibacterianos que le aplicamos a los animales se pueden dividir en dos: en bacteriostáticos o en bactericidas. ¿Qué es un antibacteriano bacteriostático? Bacteriostático es una sustancia que inhibe la reproducción o el crecimiento de las colonias bacterianas, o sea, no las mata, evita que se reproduzcan. Por consiguiente, la colonia no puede crecer, se queda pequeñita o se queda de tamaño en el momento que se aplique el bacteriostático. ¿Sí me lo entienden? En el caso de un animal que esté infectado, va a ser el sistema inmune quien mate las bacterias. O sea que es importante tener en cuenta que cuando usemos bacteriostáticos, el animal sea inmunocompetente, o sea que tenga el sistema inmune en buenas condiciones, en buen funcionamiento. Porque si está inmunosuprimido, pues no vamos a hacer mucho porque la colonia bacteriana va a estar aquí. No se va a reproducir, pero tampoco va a ser eliminada. ¿Sí me van a entender? Ahí hay una lista de antibacterianos que son bacteriostáticos. Las tetraciclinas es una familia, una gran cantidad de moléculas. Dentro de las tetraciclinas hay una que se llama tetraciclina, no se vayan a confundir con eso. O sea, como decir, ¿cuál es la capital de México? Pues México. ¿Cuál es la capital de Arauca? Arauca. Entonces, dentro del grupo de las tetraciclinas hay uno que se llama tetraciclina. A veces los muchachos cuando están empezando estos temas se confunden y dicen, no, pero es la tetraciclina. No, puede ser la tetraciclina si es una molécula o las tetraciclinas si es una familia. ¿Okay? Los macrólidos son otra familia muy grande. Las sulfonaminas, que también las conocemos, llamémoslo así como vernacularmente en el medio médico como sulfas, simplemente sulfas. Cloramfenicol, que si es uno, es un solo fármaco, un grupo de uno. Licomicina puede ser entendido como un grupo de uno. Clindamicina también puede ser entendido como un grupo de uno. Algunos farmacólogos juntan licomicina y clindamicina en un solo grupo, ahí sería el grupo de dos, y algunos otros
utilizan cloramfenicol, ricomicina y clindamicina como un solo grupo, ahí sería el grupo de 3. Aquí se los tengo separados, pero por eso les estoy explicando. Algunos autores los juntan las formas que les acabo de decir. O sea que si ustedes toman un libro de farmacología y vienen en grupos, se entenderá. Si vienen por separado, ya lo entenderá. Es cuestión del autor. ¿Okay? ¿Hay pequeñísimas diferencias entre esos tres? Sí. ¿Eso hace que se puedan separar? Sí, pero como son tan pequeñas, también eso hace que se puedan agrupar. ¿Ok? Las sustancias bactericidas son antibacterianos que matan las bacterias. Así como un homicida que mata, pues mata. Las bactericidas matan bacterias. Tienen esa característica, son asesinos de bacterias. Y entre ellas tenemos varios. Las penicilinas que ustedes han escuchado desde un colegio, creo yo. Las cefalosporinas, que son primas hermanas de las penicilinas, son muy parecidas. Las fluoroquinolonas, los aminoglicósidos, la rifampicina y la vancomicina. Son ejemplos, porque hay más. Ejemplos simplemente. También pueden ser clasificadas desde su acción. La acción general de estos antibacterianos puede ser que inhiben la síntesis de pared celular, o inhiben la síntesis de proteínas, o inhiben la síntesis de ácido nucleico. Esos son los tres mecanismos de acción generales. Yo les voy a pedir los particulares. O sea, si yo les llego a preguntar, por ejemplo, cuál es el mecanismo de acción de las sulfas, ustedes no me vayan a decir que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos. Les queda mal porque no es el particular. Ese es el general de ese grupo. Ahorita les digo cuál es el particular de las sulfas, porque las sulfas trabajan de una manera, las fluoroquinolonas trabajan de otra manera y los nitroimidazoles trabajan de otra manera. ¿Okay? Pero en términos generales se pueden agrupar como inhibidores de ácido nucleico las sulfas, el trimethoprim, las fluoroquinolonas y los nitroimidazoles. Los que inhiben la síntesis de pared bacteriana son también conocidos como beta-lactámicos. Entonces ustedes van a encontrar que algunos autores dicen, no, para el tratamiento de esa enfermedad use beta-lactámicos. ¿Qué significa? Que puedo utilizar penicilinas o cefalosporinas. Cualquiera de las dos. No las dos juntas, cualquiera de las dos. Vancomicina es otro beta-lactámico, pero lo dejamos de última opción, ¿cierto? Y solamente para aquellas clínicas y hospitales veterinarios que de verdad sean clínicas y hospitales veterinarios. No un consultorio que le llamen clínica veterinaria. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esas son las últimas reservas que tenemos en caso de resistencia bacteriana cuando son gram positivos. Entonces, prácticamente ustedes casi nunca la van a usar. Eso sí, nunca lo utilicen en agricultura, nunca lo utilicen en porcicultura, nunca lo utilicen en ganadería, nunca lo usen en el campo. Porque si esos animales adquieren esa bacteria resistente, ¿cómo la sacan de ahí? Les tocaría quemarla misma. Y pues, no se puede. Bueno, sí se puede, pero no se debe. En cambio, en un hospital o clínica veterinaria de verdad, usted sí puede flamear las paredes, están hechas para que se puedan flamear, porque literalmente toca quemar, porque una bacteria resistente es resistente. Hoy en día, por ejemplo, existen bacterias resistentes que están matando a las personas. Hay, por ejemplo, para que se cuiden, muchachos, ahí va también otra vez el comercial. Por favor, usen preservativos, no solamente para que no queden preñaditos o embarazaditos, sino también para que no queden, pues, brigaditos. ¿Por qué? Porque pues, son muy chéveres, deliciosos, muy chéveres, pero pues hay que cuidarse. Existe, y aquí en Colombia existe gonorrea, pero estoy hablando de la enfermedad. ¿Ok? Y dentro de las gonorreas hay cepas que se denominan supergonorreas. Vuelvo y recalco, estoy hablando de enfermedad. No vayan a malinterpretar mis palabras. Las supergonorreas son gonorreas resistentes a todos los antibióticos y antibacterianos. Y pues usted quedó con gonorrea, ya de por vida, y se va a morir de gonorrea. Entonces es mejor cuidarse, porque usted puede pensar que su pareja o su cónyuge le desfiel y puede no ser mucha frecuencia que no es lo que entonces póngase pijamita para que usted no vaya a aplicar a su pareja de tristeza, ¿cierto? Y más cuando son mujeres, porque es más difícil a veces, sobre todo cuando son jóvenes. ¿A quién le dicen? Dice,
dice la mamá, ¿usted con quién está? ¿Sí o no? Le terminan dando mucha gallina ahí que no es necesario. Y si es un hombre, pues uy, pero ¿qué? ¿Usted qué? ¿Con quién? ¿Sí o no? Ya lo ven, todo muy negativo. Entonces, cuídense. Pues yo no estoy diciendo que esté de acuerdo, pero ustedes saben que la vida es así. En términos de enfermedades venéreas en el manejo de esta sociedad así, las mujeres en teoría no pueden salir, y los hombres sí pueden salir a hacer lo que quieran, porque tengan la conversación. Entonces, vancomicina lo dejamos solamente para clínicas y hospitales de verdad para Dios, como dicen en Santander. ¿Sí? O sea, no cualquier consultorio ni cualquier unidad médica lo debe utilizar, porque si genera, se sitúa, se localiza esa cepa super resistente, no le va a salir de ahí. Y literalmente tienen que echar carrera, o sea, planear. Y si su hospital, que no es hospital, su clínica, que no es clínica, pues es de madera, pues usted echa que le queda para la del consultorio, yo no sé, ¿sí me van a entender? Es de difícil manejo, por eso se lo dejamos reservado solamente para clínicas y hospitales de verdad, de verdad. Si no es así, entonces no lo usen, no lo usen. Por eso les dije que no es muy probable que usted nunca lo use. Y aquellos que inhiben la síntesis de proteínas, entre ellos tenemos los aminoglicosidos, las tetraciclinas, los macrólidos, el cloraphenicol, que ya dije que puede estar junto con clindamicina o mincomicina, depende de la clasificación de cada autor, de cada farmacólogo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿En qué tipo de, o sea, qué tipo de bacterias podría usarse, digamos, la que usted dice que no se puede usar? ¿Cuál? La que acaba de decir que no se puede usar contra... Positivos, super resistentes, la vancomicina. ¿Te acuerdas de algún gran positivo? ¿Se acuerdan de alguna bacteria gran positiva? ¿Cuál? Bueno, recuerden que ustedes son médicos. Tienen que saber o qué enfermedad es causada por un gran positivo. Bueno, yo les voy contando algo. Creo que la estomatitis también es gran positiva. Es importante porque eso es lo que hace que usted seleccione el fármaco. Eso es lo que hace que usted seleccione el fármaco. El tipo de enfermedad. Vamos a empezar con el gran grupo que se llama inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos. Entre ellos están las sulfas, entre ellos están el nitrobrin, entre ellos están las tetraciclinas, entre ellos están los nitrimiatos. Perdón, las tetraciclinas no, las fluoroquinolonas. Entonces, todas estas sustancias, ¿qué hacen? Impiden la síntesis de purinas y pirimidinas por diferentes métodos, o impiden que se arregle el ADN, ya muchas veces lo explico, o simplemente destruyen el ADN. ¿Okay? Entonces, al no haber ADN o ARN, pues las bacterias no se pueden reproducir, no se pueden reparar, pues algunos serán bacteriostáticos, algunos serán bactericidas, pero la característica es esa, que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos. Para que se produzcan ácidos nucleicos, o sea, guanina, ciclosilo, uracilo, adenosina, guanidina, etcétera, etcétera, se necesita como sustancia principal el ácido paraminobenzoico. ¿Okay? ¿Para qué se necesita el ácido paraminobenzoico? Se necesita para la síntesis de ácido fólico. El ácido fólico es importante para la síntesis de ácido nucleico. O sea, sin ellos no se puede producir ácido nucleico. Los mamíferos no producimos ácido fólico, lo tenemos que consumir de la dieta. ¿Okay? Cuando los mamíferos hembras están preñados es importante darle buenos requerimientos de ácido fólico, si no el crecimiento del sistema nervioso central no va a ser adecuado. Por eso ustedes encuentran memes por ahí en Facebook, etcétera, etcétera, que ya vienen como medio caspiroleros. Se le dice que si será que la mamá no habrá consumido ácido fólico cuando pues, estaba embarazadita de esa persona. ¿Sí? Tiene un ligero o un grave retardo, porque no hay un desarrollo adecuado del sistema nervioso. ¿Sí me pueden entender? Pero las bacterias sí lo producen de cero. Lo producen a partir del ácido paraminobenzoico por una serie de reacciones químicas que quizás ustedes recibieron, las cuales ustedes pueden repasar en cualquier bioquímica, o en un libro de bioquímica y síntesis de purinas y pirimidinas, y ahí les dicen cómo igual ustedes ya lo vieron y lo
reemplazarlo con notas laureadas, honoríficas. ¿Qué sucede? El ácido paraminobenzoico debe transformarse primero en ácido dihidrofólico, el ácido dihidrofólico posteriormente a ácido tetrahidrofólico. Las sulfas, que son llamadas realmente como sulfonamidas, que además se caracterizan porque si ustedes ven acá casi todas empiezan por sulfo, por eso las pueden reconocer fácilmente. Ellas inhiben la síntesis de ácido fólico. Ese es el mecanismo que yo quiero que se aprenda. Inhiben la síntesis de ácido fólico. Ahorita les voy a decir uno más exacto, pero con que se acuerden. Inhiben síntesis de ácido fólico. Para mí es suficiente. Pero si me dicen que inhiben la síntesis de ácido nucleico, no les queda bien. Tiene que ser más particular. Ácido fólico. ¿Ok? Las sulfas solas, o sea, cuando son solamente sulfas, o sea, sulfonamidas solas, son bacteriostáticos. Son bacteriostáticas. Pero a veces se mezclan. ¿Con quién? Se mezclan con sustancias que se llaman diamilopiridinas, como por ejemplo el trimetoprim. El trimetoprim también inhibe la síntesis de ácido fólico, pero en un lugar distinto al de las sulfas. ¿Okay? O sea, inhiben dos enzimas de manera distinta. Cuando las sulfas se juntan con trimetoprim, o sea, el medicamento, el remedio viene sulfas y trimetoprim, son bactericidas. Cuando solo vienen sulfas, ¿qué son? Bacteriostáticos. ¿Qué significa que sean bacteriostáticos? Que no dejan que crezcan. Inhiben la reproducción y crecimiento de las colonias bacterianas. Cuando se juntan sulfas más trimetoprim, se vuelven bactericidas. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que mata la bacteria. Casi se me olvida. De manera general, usted no puede mezclar bacteriostáticos con bactericidas. O usa bacteriostáticos y mezcla bacteriostáticos con bacteriostáticos, o usa bactericidas y mezcla bactericidas con bactericidas. Si mezcla bacteriostáticos con bactericidas, inhibe los bactericidas, y no tiene una sustancia que no va a funcionar. ¿Sí les queda claro? Entonces es una regla. Así como les dije, usted no debe utilizar corticoides por algo, ¿se acuerdan? O lo uno o lo otro. Aquí no puede utilizar bacteriostáticos y bactericidas, o por un lado o por otro. Usted decide qué va a utilizar. ¿Okay? Usted decide qué va a utilizar. Profe, ¿Qué va a utilizar? ¿el trimetoprim es qué? Cuando se juntan las sulfas con se vuelven bactericidas las sulfas. Trimetoprim solo no se usa, se usa junto con sulfas. Las sulfas por sí solas son ¿Sí les queda claro? bacteriostáticos. Bien. Las quinolonas que usamos como antibacteriano se llaman fluoroquinolonas, porque vamos a ver posteriormente que hay quinolonas que son antiparasitarias. Ese se llama hidroxi. Entonces, las quinolonas es un gran grupo, unos son antibacterianos y otros son antiparasitarios. Las quinolonas que son antibacterianos se llaman fluoro, porque tienen fluoro. Fluoroquinolonas. Son muy fáciles de reconocer porque se eliminan ofloxacina. Como se ve ahí en pantalla, ciprofloxacina que se usa en humanos o enrofloxacina que se usa en veterinaria. ¿Sí les queda claro? En veterinaria podemos utilizar ciprofloxacina en perros, claro, pero no podemos utilizar enrofloxacina en humanos. No le vaya a decir nunca a ningún humano que por ejemplo enrofloxacina porque le genera efectos adversos. No sé exactamente por qué, yo no soy médico humano, y las cosas, porque a veces yo le pido una recomendación. Claro, usted sabe el fármaco. ¿Ok? ¿Vieron farmacología? Porque trasnocharon en eso. ¿Sí o no? Son los mismos fármacos que se usan, claro, la misma penicilina en los humanos, pero lo que cambia son los remedios, los medicamentos, las concentraciones cambian, los vehículos cambian y los humanos somos sumamente sensibles. Entonces, como están hechos los fármacos de veterinaria, no necesariamente funcionan en humanos bien. ¿Por qué? Porque les puede hacer daño. ¿Sí les queda claro? En cambio, normalmente sí podemos utilizar las presentaciones humanas en veterinaria. No al revés, digas por eso, no vayan a cometer esos errores. Entonces, ¿cómo llaman las quinolonas que utilizamos como antibacteriano? Fluoroquinolonas. ¿Sí? No se vayan a enredar, no se vayan a enredar. Es más, eso les ayuda a decir, si la pregunta dice, mire, ¿qué fluoroquinolona utiliza? Y ya, es un antibacteriano, porque me está preguntando ahí. ¿Sí les queda claro? ¿Qué hacen las quinolonas como antibacterianos? Inhiben la ADN girasa. La ADN girasa es una enzima que ayuda a que el ADN del
identificar bacterias. Acuérdense que las bacterias no tienen núcleo. Yo no me eché los. ¿Cómo se llaman las bacterias que no tienen núcleo? Las células que no tienen núcleo. Pro. ¿Procariotas o procariotas? Pro. Procariotas. Procariotas. Entonces no tienen núcleo, por lo siguiente el ADN está ahí en el citoplasma ahí como un sancocho. Entonces se tiene que organizar constantemente para poder replicarse ese ADN. ¿Para qué se necesita replicar el ADN? Pues para producir ARN, o para reproducirse. Entonces para organizar ese ADN que está súper organizado porque como mínimo no está en un núcleo porque no tiene, pues la ADN grasa hace el trabajo. Las fluoroquinolonas inhiben la ADN grasa y por eso son bactericidas. Son bactericidas. Los nitroniazoles, el que más utilizamos aquí en Colombia, es metronidazol. Ustedes lo habrán escuchado. Metronidazol es antibacteriano y es antiparasitario. Esto lo vamos a volver en antiparasitario. La característica del metronidazol como su mecanismo de acción es que es citotóxico para el ADN, o sea, el metronidazol encuentra ADN y lo destruye. Eso es lo que hace. Entonces, el mecanismo de acción es que es citotóxico para el ADN. Este es el mecanismo de acción específico. Citotóxico ¿Okay? para el ADN. El metronidazol, para que se acuerden, va a ser el que usted va a pensar de primero en caso de infecciones por anaerobios. Anaerobios. Esa es la primera opción en caso de anaerobio. ¿Se acuerdan de alguna bacteria anaerobia? ¿Cuál? Los Bien, entonces si las bacterias que están causando la infección es anaerobia, es muy bueno el metronidazol, como el Fusobacterium necrophomus también, es anaerobia. ¿Ok? ¿Sí les queda claro? Bueno. Empecemos entonces con el primer grupo. Sulfas y diamilopirimidinas. La diamilopirimidia que más utilizamos es el metropin. Trimetropin. Hay otras, pero la que más se usa es trimetropin. Recuerden, la finalización prim es que es diamilopirimidia. Entonces, ¿qué es lo que hacen las sulfas? Las sulfas, pues ya habíamos dicho que inhiben el ácido fólico y es el mecanismo de acción que yo contesto utilizamos. Pero si quieren ser más específicos, pueden decir que inhiben la hidroxiato sin casa, y también está bien. Pero, recuerden que inhiben la síntesis de ácido fólico y yo lo contesto. ¿Qué hace la hidroxiato sin casa? Evita que el ácido paraaminobenzoico se convierta en folato, que es un metabolito necesario para la síntesis de ácido fólico. Por eso les estoy diciendo que porque se acuerden que inhiben la síntesis de ácido fólico y oporteno. ¿Y qué hacen las diamilopirimidinas? Las diamilopirimidinas evitan que se transforme el folato a tetrahidrofolato porque inhiben una enzima que se llama la dihidrofolato reductasa. Pero si ustedes se acuerdan que inhiben la síntesis de ácido fólico, yo oporteno. ¿Sí les queda claro? ¿Por qué se vuelven bactericidas cuando las sulfas se juntan con trimetropin? Porque las sulfas inhiben una enzima en la vía metabólica del trimetropin, otra enzima distinta en la misma vía metabólica. Entonces la bacteria no tiene la capacidad de hacer puentes metabólicos, necesita buscar otras vías para producir ácido fólico, porque los inhiben en dos momentos distintos. Por eso cuando las sulfas están solas son bacteriostáticas, cuando están juntas con diamilopirimidinas. ¿Cuál es la diamilopirimidia que más usamos? Entonces son bactericidas. Usted no las tiene que mezclar, ya viene el fármaco así. Usted simplemente tiene que ver la composición. Y en la composición se le dice sulfametoxazol. Esta es una sulfa. Y si no viene con nadie más, está como un hongo, pues es bacteriostática. Y si dice sulfametoxazol más trimetropin, pues es bactericida. Usted no tiene que mezclar, ya viene ahí. ¿Tienes que hablar? Es usted el que escoge. Es usted quien escoge el fármaco. Usted es el médico. Y pues usted es responsable de lo que usted manda. ¿Se acuerdan que en la clase pasada estuvimos hablando que lo que usted manda es una orden? Y usted es responsable de lo que manda. Entonces es usted la que, él o la que escoge el fármaco. ¿Quiere un bacteriostático? Perfecto. ¿Quiere un bactericida? Perfecto. ¿Dudas, preguntas? ¿Qué es mejor, bacteriostático o bactericida? Depende. Depende.
las bacterias son gram negativas, producen endotoxinas, perdón. Y las bacterias gram negativas, ¿cuándo producen endotoxinas? Cuando se mueren. Entonces, si la infección es por gram negativos y usted mata un bactericida, es posible que se produzca endotoxemia. ¿Qué es una endotoxemia? Endotoxinas en sangre. ¿Cómo se llama cuando hay bacterias en sangre? Bacteremia. ¿Y cómo se llama cuando hay bacterias y endotoxinas en sangre? Septicemia. ¿Okay? Entonces, endotoxemia no es igual a septicemia. Bacteremia no es igual a endotoxemia. Son cosas distintas. A veces pueden estar la endotoxina y la bacteria dentro en sangre y entonces ya se llama septicemia. Si no, solamente está la bacteria, se llama bacteria. Todas producen fiebre, pero son distintas. ¿Sí les queda claro? ¿Vale? Bacterias en sangre, bacteria. Endotoxinas en sangre, endotoxemia. Bacterias y endotoxinas en sangre, septicemia. Claro, la septicemia es más grave. ¿Sí les queda claro, muchachos? Entonces, ¿significa que usted puede administrar bactericidas en casos de infecciones con gram negativos? ¿Podrían hacerlo o no? Sí lo pueden hacer. Lo que pasa es que ustedes anticipan y saben que es posible que se genere una endotoxemia. Entonces, pues en medicina interna les explicará cómo tratar la endotoxemia. ¿Sí les queda claro? Pero como regla general, pues va a necesitar muchos líquidos y aires. ¿Por qué? Porque la endotoxemia, la bacteremia y la septicemia generan coagulación intravascular diseminada. Entonces hay que evitar la coagulación intravascular diseminada y para eso se utilizan los aires. ¿Sí, señor? La endotoxemia es generada por las positivas o las negativas. Las negativas, en términos generales. Porque en términos generales las gram positivas producen son exotoxinas. ¿Se acuerdan de alguna exotoxina? La de la Tetanotoxina. Ah, sí. ¿Teta? La de tétano. La de teta. Todas las La de toxinas de cólera. Clostridium son exotoxinas, todas. El factor letal del anthrax es exotoxina, porque es gram positivo. ¿Ok? Bueno. Anthrax. Pero ustedes están viendo ahorita infecciosa, ¿no? A eso se lo saben. Sí, ¿cómo no? Las sulfas Deberíamos. Deberíamos. se consideran de amplio espectro. ¿Sulfas o sulfamidas? ¿Cómo se llama? ¿Cómo que, profe? Sulfamidas. Químicamente sulfonamidas, pero en el bajo mundo de la medicina, sulfas. Tienen que tenerlas claras los dos. ¿Sí? Piensen que son distintas, son los mismos, sino que la gente para decir sulfonamidas. Mira, pues ya está la tapa de tu sulfas, jugo. Cuando me refiero a sulfas, estoy hablando de las sulfonamidas, para no decir todo eso tan largo. ¿Vale? Las sulfas o sulfonamidas se consideran de amplio espectro. ¿Qué significa que sean de amplio espectro? O sea, si todos estos cuadritos que ustedes ven en las paredes fueran la representación de bacterias, si algo de amplio espectro es que vaya a atacar varios cuadritos de esos. Algunos no, pero son muy poquitos. O sea, ¿qué significa eso? Que sea de amplio espectro, que funciona contra muchos tipos de bacterias, pero no contra todas. Ustedes se están dando cuenta que nunca hay un fármaco contra todo, siempre tiene algo que no. Entonces, ¿las sulfas se consideran de amplio espectro? Sí, de muy buen amplio espectro. ¿Actúa contra gram positivas? Sí. ¿Actúa contra gram negativas? Sí, pero no contra todas. Y además actúa contra parásitos, contra protozoos, pero tienen que ser coccidies, no más. No más, sino como coccidies. ¿Cómo se llaman las coccidies? ¿Qué otro nombre tienen? ¿Qué otro? ¿Eimerias? Eimerias, correcto. Eimerias. ¿Dónde viven las coccidias? ¿En qué parte del cuerpo de los animales? En las que. ¿En qué parte? ¿Pero qué células? Enterocitos. En los enterocitos. Son de vida intracelular, acuérdense. Ponen que las coccidias tienen un ciclo sexual y otro sexual. Asexual y sexual. Eso es de parásitos. Entonces, van a encontrar por esa razón. ¿Y qué causan las coccidias? ¿Qué signo generalmente causan? Diarrea. Entonces, van a encontrar con mucha frecuencia que algunas sulfas las llaman antidiarreicos, pero realmente no son antidiarreicos. Lo que pasa es que cuando
se genera un efecto sobre la etiología, pues la consecuencia se disminuye. Si la etiología de la diarrea es por coccidias y se está controlando las coccidias, pues para la diarrea, pero no es antidiarreico. ¿Sí me van a entender? Bueno. Entonces, pero así comercialmente dicen la... Y ahorita la muestra. Antidiarreico, y tiene un gran nombre ahí, pero no es antidiarreico, realmente es un antibacteriano. Pero si la etiología de la diarrea es una bacteria y usted está controlando esas bacterias, pues obviamente va a disminuir la diarrea. ¿Sí les queda claro? Pero no sirve contra espiroquetas ni sirve contra rickettsias. No sirven allá no sirven. ¿Se acuerdan de alguna agente biológico que sea ricketsia? Hemoparásitos. ¿Las qué? Hemoparásitos. ¿Pero cuál de todos? Ehrlichia. La babesia. Ehrlichia, ¿no? Ehrlichia. ¿Y cuál otro? Y... ¿Cuál otro es ricketsia? ¿Babesia? No. No, babesia es un protozoo, no es bacteria. El hepatosón, ¿no es? Anaplasma. Ah, Anaplasma. Anaplasmas y ehrlichias son rickettsias. el hepatosón. Y son de vía también intracelular. ¿Dónde viven? Pueden vivir en los glóbulos rojos, pueden vivir algunos en los glóbulos blancos y hay algunas ehrlichias que viven dentro de los megacariocitos, dentro de la peta. ¿Sí se acuerdan? Hay ehrlichias trombocitopénicas, hay ehrlichias monoblásticas, bueno, hay un montón de tipos de ehrlichias, ahí sí que la memoria me falla un poquito. ¿Sí les queda claro? Entonces las podemos usar contra estas sustancias, contra ellas, sí. Las podemos usar, sí. ¿Cómo así? Pero no las podemos usar contra ellas, porque no actúan contra ellas, ¿sí? O sea que ustedes no van a ver nunca que van a utilizar sulfas en bovinos por anaplasmosis, ni por ninguna fiebre de garrapatas, ni vamos a utilizarlas en perros con ehrlichia, ni caballos con ehrlichia, etc. No tiene sentido porque no va a funcionar. O sea, las ehrlichias le va a hacer gatas, no va a servir para nada. Se pone más bonito. Las sulfas tienen una característica también que las hace muy buenas. Son absorbibles, o se pueden clasificar como absorbibles y no absorbibles. ¿Qué significa que sean no absorbibles? Es que no atraviesan membranas. Acuérdense que es absorción, es el paso de una sustancia desde el exterior del animal al interior del animal, atravesando membranas hasta que llega a la sangre. O sea que las no absorbibles no cumplen con esa condición, no se absorben. ¿Eso puede ser bueno? Sí, puede ser muy bueno. Porque, por ejemplo, si hay un paciente que tiene diarrea y no tiene ninguna otra cosa en ninguna parte del cuerpo, solamente la infección del tracto gastrointestinal, usted puede administrar un absorbible. Entonces no se le contamina la sangre, la leche no va a salir con residuos de antibacteriano, no hay riesgo de cáncer porque solamente actúa en el tracto gastrointestinal. ¿Sí me hago entender? Pero si la infección es sistémica, pues entonces administramos las absorbibles. ¿Ok? Entonces, usted escoge cuáles. ¿Se acuerdan que hace un ratico les dije que algunas sulfas las llaman antidiarreicas, pero no son antidiarreicas y es esa? La sulfaguanidina se utiliza mucho en veterinaria para las diarreas por coccidias en cerdos, pero muchísimo, muchísimo. Entonces recuerden que la sulfaguanidina no es antidiarreica. Ay, pero aquí el sobre dice antidiarreico, pues es que la casa comercial coloca el nombre que quiera para venderlo. Porque pues usted, a una persona que no haya estudiado todo esto, ustedes están estudiando, pues mientras les explica qué significa antidiarreico y no antidiarreico, apliquen cuál el efecto va a ayudar. ¿Sí les queda claro? Pero no sirve para cualquier tipo de diarrea. Por eso es que no es antidiarreico. ¿Sí les queda claro? Sirve para las diarreas cuando son por coccidias o por bacterias que estén causando algún tipo de daño a nivel del tracto gastrointestinal. Pero si es un parásito que no sea coccidia y esté causando diarrea, pues la sulfa no le va a hacer nada. Pues no para la diarrea, por eso es que no es antidiarreico. ¿Ok? O si la diarrea es causada por una intoxicación, no le va a parar. La sulfa no le hace nada allí. ¿Sí les queda claro? Bueno. Noten que empiezan casi todas por sulfa. Entonces, si no se aprendieron los nombres, si el profesor les puso selección múltiple con respuesta imposible, pues es fácil reconocer. Si aparece una molécula sulfillo, no sé qué toda rara, pero empiezo con sulfo, usted lleva eso sulfo, porque es un acuerdo internacional para poder facilitar el reconocimiento de los fármacos cuando se observan. Ustedes ya a esta altura se acuerdan de las listas de fármacos, ya va a como en qué, como en 1000 y pico, ¿cierto? Entonces se vuelve
Por eso es que los profesores de fármaco son medio locos, nos quedamos calvos y ciegos y sordos porque esto nos afecta. Esto nos afecta. Entonces, pues por eso también existen reglas internacionales para que todos puedan nombrar un nombre parecido, pero que se puedan diferenciar, pero que vamos a reconocer las pacientes. Pero no todos son así. Pero algunos, y entre ellas es. Se pueden administrar por diferentes vías. Hay administraciones intravenosas, hay muchas, vía oral, ¿sí? Se pueden utilizar muchos tipos de infecciones agudas y crónicas. El problema de esas sustancias es que generan muchas reacciones adversas. Ustedes van a encontrar que los fármacos que tienen sulfas, los más modernos, tienen varias sulfas. No viene una sola sulfa, sino varias. Varias. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sulfas. Por ejemplo, puede venir sulfametacina, sulfatiazol y sulfisoxazol. 3 en el mismo remedio, en el mismo medicamento. ¿Por qué se hace eso ahora? Porque se encontró que cuando varias sulfas se mezclan, se disminuyen los efectos adversos. Pero que existan 3 sulfas, no es que se vuelvan bactericidas, van a seguir siendo bacteriostáticos, porque no tienen trimetropril. ¿Sí me van a entender? Sino que cuando es sulfi, más sulfi, más sulfi, más sulfi, están disminuyendo las reacciones adversas. Eso se encontró. Entonces, fármacos muy viejos, de pronto las traen solas, y los fármacos nuevos vienen 2, 3, 4, hasta 5. He visto yo sulfas en un solo remedio. ¿Para qué es eso? Para disminuir las reacciones adversas. ¿Cuáles? Estas. Por ejemplo, la principal, una de ellas, es la cristaluria renal. No debemos usar sulfas en pacientes con cálculos. No los debemos usar, ni los pensamos. A menos que no haya nada más sino eso para aplicar. O sea, que la bacteria sea resistente a todo y solamente sea sensible a sulfa. Entonces, pues, toca hacer un tratamiento para evitar esa cristaluria, pero pues, porque si no se va a morir por la bacteria. ¿Sí me van a entender? Pero en términos generales, no debemos utilizar sulfas en pacientes que tengan cálculos o hayan ya tenido cálculos, pues se los hayan retirado de alguna manera, o los hayan expulsado fisiológicamente o a través de una cirugía. Hay varias formas. Generan queratoconjuntivitis seca. ¿Qué es queratoconjuntivitis seca? Pues queratitis es la inflamación de la córnea. ¿Ok? El primer lente, usted cuando ve a alguien y le mira los ojos y dice, ay, tiene color caca, como el profesor de farmacología, tiene color verde, tiene color azul. Realmente usted lo que está viendo es la córnea. Lo que pasa es que la córnea es transparente y le deja ver el iris, que es el que le da el color. Pero lo que usted está viendo es la invisibilidad de esa primera lente que se llama córnea. Pero la inflamación de la córnea no se llama cornitis. Ahí no sirve, se llama queratitis. Cuando usted no sabe eso, piensa que la queratitis es inflamación de la queratina. Y pues no, pues le estoy haciendo la aclaración. Como algunas personas piensan que estomatitis es la inflamación del estómago. Pues no. Ahí. Esos órganos se parecen a inflamaciones, pero a veces no. Y esta es una de las que no. Queratitis no es de la queratina, es de córnea. ¿Okay? Conjuntivitis es inflamación de la conjuntiva, o sea, estas mucosas que se tienen en los ojos, que como mucosa palpebral, lumbar y el fondo de ojo. Cuando hay queratitis y hay conjuntivitis, y si hay queratoconjuntivitis, normalmente hay lágrimas. Pero acá no hay lágrimas. Por eso se llama queratitis o queratoconjuntivitis seca, porque no lagrimea, no le sale lágrimas, que es todo lo contrario de lo que uno está pensando. Entonces esta es muchísimo más dolorosa. ¿Por qué? Porque la córnea es muy inervada. Ustedes se han dado cuenta que con un mugrecito que le pega a la córnea no queda un momento un cuerpo muy rápido. Pero las lágrimas funcionan como un lubricante. Entonces, cuando hay queratitis, pues duele, pero duele menos. Pero cuando no hay lágrimas, duele muchísimo porque va a haber mucha, ¿cómo se dice? Mucha abrasión, mucho roce del párpado con la córnea, entonces duele más. ¿Sí les queda claro? Eso es queratoconjuntivitis seca, y sulfa puede producir queratoconjuntivitis seca. Genera además hipoprotrombinemia. ¿Qué es eso? Poca concentración de protrombina. Y eso, cuando hay poca concentración en sangre de protrombina, puede llevar el animal a hemorragia. No, a hemorragias.
Trombocitopenia. ¿Qué es trombocitopenia? Que baja los Baja la concentración de plaquetas. ¿Qué consecuencia puede traer eso en los animales? Hemorragia. Igual, hemorragia. O sea, que ella nos está diciendo que el sulfano no lo podemos utilizar en animales que sufran de hemorragias. Pero no por una cortadilla, está diciendo que tengan hemorragias. O sea, que el animal no pueda coagular. ¿Vale? Y tampoco en animales anémicos. ¿Qué es anemia? Reducción de glóbulos rojos. Baja concentración de glóbulos rojos. O, porque a veces la concentración de glóbulos rojos puede estar bien, pero puede haber anemia. ¿Cuál es la otra causa? Baja cantidad de hemoglobina. Están los glóbulos rojos en las cantidades, pero no hay tanta hemoglobina dentro de los glóbulos rojos. O sea, cuando el volumen corpuscular medio está bajo. ¿Pero qué significa toda palabra tan larga? Pues que no hay suficiente cantidad de hemoglobina dentro de los glóbulos rojos. Si usted cuenta los glóbulos rojos, están bien. Pero están pálidos, no están rojos. ¿Vale? ¿Cómo se llama cuando los glóbulos rojos no tienen hemoglobina? ¿Cómo así? ¿Cómo se llama? Ah, Eritrocito fantasma. eritrocito. Es que llama eritrocito Se los fantasma. pinta y hay unos que se ven todos pálidos, se llaman eritrocitos. No, cuando es. Produce reacciones alérgicas en los Doberman Pinscher. ¿Cuáles son los Doberman Pinscher? Hipocrómica. ¿Qué altura tiene un Doberman Pinscher? Es que eritrocito fantasma. Los Doberman Pinscher grandes, gigantes. Doberman Pinscher normales y Doberman Pinscher miniatura. Lo que pasa es que nosotros a los miniaturas le decimos Pinscher, pero ellos son Doberman Pinscher miniatura. Doberman pincho. Los que son de esta talla son los medianos, que esos aquí en Colombia casi no hay. Y los otros son todos los bonitos grandes. Que son Pinscher. A mí personalmente a raza me parecen a ellos. Bueno, no los podemos utilizar en eso. No los podemos utilizar. Una nota. Muy hermoso. Sí, me parece una chica, me parece esa rara. Como la niña que aparece en TikTok que últimamente se anda riendo. Me gusta, pero Una negrita. y sobre ese solamente me gusta Rodese. Es así. Ajá. Es como. Más que un príncipe. A mí me encanta los príncipes, pero me gusta más que no porque esa raza siempre me pareció una nota. Tal vez porque no somos nosotros. No me te ¿Tiene Doberman? ¿Tiene Doberman? Yo quiero dormir. Sí. Quiero, sí, pero no puedo. Ahora tengo abejas. Ya saben cómo pasar fármaco. Puede producir hepatitis química en perros. Entonces, obvio, en hepatitis infecciosa en perros no pensamos en sulfas, ni en cualquier otro origen de hepatitis. ¿Sí? No lo podemos. Ay, que el perrito tiene abscesos hepáticos. No vaya a meter sulfa. No vaya a meter sulfa. ¿Ok? Y puede generar hipotiroidismo. No ocurre siempre, pero puede generarlo con el uso de crónico. Son reacciones adversas. ¿Ok? De eso ya hemos hablado varias veces en el curso. No siempre se presenta. Eso, A sulfas. veces es una lotería y usted la puede estar ganando. Porque Entonces, le toca pueden ser cambiar. alérgicos ¿Sí les a queda claro? Puede dar hepatitis, tal. No, hepatitis en cualquiera. Las fluoroquinolonas, la que más usamos en Colombia es la enterofloxacina. Hay muchas otras en el documento se van a encontrar, pero es para que se ubiquen en enterofloxacina y la que más utiliza el humano también hay muchas otras, es la ciprofloxacina. Recuerden, nosotros podemos utilizar ciprofloxacina, sí, y se usa mucho en perros. Y podemos utilizar enterofloxacina, pero nunca le vaya a recomendar a nadie, "Ey, tome esta enterofloxacina que sirve en el perrito, tome leche", porque no lo vaya a hacer, jamás. Y ya sabemos que las quinolonas con efecto antibacteriano se llaman fluoroquinolonas. Fluoroquinolonas. El mecanismo de acción es que inhiben la ADN girasa. La ADN girasa, pues ya les había mencionado, lo que hace es que ese cromosoma, porque nada más tiene un cromosoma, las bacterias nada más tienen ese cromosoma, como no tiene núcleo, está todo ahí revuelto en el citoplasma. Y para poderse leer de forma adecuada, pues se tiene que organizar y recontraorganizar. ¿Y quién hace eso? La ADN girasa, que también se llama topoisomerasa 2. Pero con que se acuerda, pedir la ADN girasa, yo soy contento.
Pero si se acuerdan que inhiben la topoisomerasa 2 también, no está mal. Pero creo que es más fácil aprenderse la ADN mirasa. Pues me parece, porque ya acuerdan la otra también, está bien. ¿No? Yo no estoy negando que, ni quiero que piensen que yo no quiero que aprendan mucho, todo lo contrario, yo quiero que aprendan muchísimo más. Pero pues ese es el mínimo que yo les pido, el mínimo que es bastante profesionales que no lo saben. Entonces, estas sustancias se consideran que son buenos contra gram positivos y son buenos contra gram negativos. Y además tienen un muy buen efecto contra unas bacterias que le llaman pseudomonas, como lo que es el caso de las pseudomonas anofilosas. ¿Cuál es la característica de las pseudomonas? Pueden generar infección en cualquier órgano, pero ¿cuál es una característica clásica de las pseudomonas? Producen pus, son purulentas, y además la pus con mucha frecuencia de colores: naranja, verde, aguamarina, rojas, son muy llamativos y no huelen a feo esas pus. No huelen a feo, no es como la del fusobacterium negro, que huele a zombie, a muerto. Estas no huelen, pues tampoco es que usted diga, no, pues ambientemos el lugar con ese olor. No, pero quiero decir, no huele a picho, lo que estoy diciendo, más bien huele como dulzón. Pero es llamativo esos pus o esas puses de colores, no son blancas o amarillentas, que es la que uno espera siempre. No, tienden a tener color. ¿Por qué? Porque estas bacterias sintetizan unos pigmentos. Y esos pigmentos le dan esa coloración. Recuerden que pus es bacterias vivas, bacterias muertas y glóbulos blancos. Ahí es una guerra terrible, así como la de gas ahorita. Terrible, pero entonces con color. ¿Vale? Entonces, es una buena alternativa porque las pseudomonas, vamos a ver ahorita más tarde otras, son bacterias muy difíciles. En términos santanderianos, diríamos que son bacterias arrechísimas, ¿sí? Muy difíciles de tratar. Y una de las alternativas, una de las opciones, es el uso de las fluoroquinolonas. Metrofloxacin. Pero con Clostridium no. A los Clostridium no. Y más o menos con anaerobios, más o menos con anaerobios, ¿qué vamos a buscar? Si son anaerobios, ¿qué vamos a pensar? Entonces aquí en este lado, por este lado, no vamos a pensar en fluoroquinolonas. ¿Sí? Ahora, las fluoroquinolonas personalmente me parece que son muy buenas, pero algunos veterinarios no las consideran tan buenas, no las usan casi. Eso es bueno, porque como casi no las usan, cuando hay muchas bacterias resistentes, tal vez son sensibles a las fluoroquinolonas. ¿Okay? Las fluoroquinolonas sí las usan más en medicina humana, en veterinaria casi no. Aunque farmacológicamente son muy buenas, pero los veterinarios acostumbran a utilizar más aminoglucósidos o macrónidos o penicilinas o cefalosporinas, a veces más sulfas, y las fluoroquinolonas tienen ahí como, no sé, como un rinconcito. Pero no significa que no sean buenas, ni simplemente es una costumbre de los veterinarios. Pero tienen ventaja. Interesante, las fluoroquinolonas, por ejemplo, son concentración dependientes. ¿Qué significa eso? Que mientras exista el fármaco esté rondando en sangre, tiene el efecto prolongado. Cosa que no pasa con las penicilinas. Por ejemplo, las penicilinas naturales se deben administrar cada 6, máximo 8 horas. Si usted no lo administra a las 6 horas exacto, es como si no estuviera haciendo el tratamiento. O sea, tendría que volver a empezar el tratamiento otra vez. Lo cual, en la realidad, ese es un problema porque usted casi nunca, o bueno, con algunas situaciones no alcanza a aplicarlo en el momento que es. ¿Por qué? Porque tiene que ir hasta una finca y pues puede haber una lluvia, un derrumbe, lo que sea, y se demora unas 2 o 3 horas y se pasa el cumplimiento de la hora. Incluso en una clínica veterinaria, porque pues aunque usted esté pendiente de los animales, pues llegan pacientes para vacunar, llega una emergencia, lo necesitan a usted aquí, allá, y pues no se pudo aplicar la penicilina en el momento que era. Entonces se pierde esa continuidad del tratamiento. En cambio, las fluoroquinolonas no tienen ese problema. Si había que aplicarlo a tal hora y se le pasó, se le olvidó, se complicó, lo que sea, lo aplica media hora después, 1 hora después, se mantiene por el efecto porque la fluoroquinolona todavía está dando vueltas en la sangre. ¿Sí me van a entender?
Es un beneficio que da las penicilinas, los melantánicos no tienen esa situación. Hay que ser religioso a la hora de la aplicación. Y como les digo, no siempre se puede hacer. ¿Por qué las penicilinas exigen tanta precisión de tiempo? Porque son tiempo dependientes. Sí, pero Es algo característico de la molécula. es como que no deja de crecer o de generar la sustancia. No, de la molécula, es característica de la molécula. Y los que no son de tiempo dependientes son todos los antimicrobianos, o ¿Es que eso? los que no son tiempo dependientes son todos los antimicrobianos, o algunos sí, otros no. Todos, de los que estamos hablando, todos serían antimicrobianos. Sí, En parásitos no sucede eso. pero no son tiempo dependientes. Hay más, las cefalosporinas son tipo dependientes. Hay los documentos que les voy a entregar, que es de generalidades, ahí se los dice. Bueno, continuemos. Otra cosa que está por encima de las penicilinas, y no es que estoy demeritando las penicilinas, sino que les doy tips para que los tengan presentes, es que, por ejemplo, las fluoroquinolonas tienen la característica de actuar dentro de células, o sea, actuar fuera de las células y dentro de las células. En cambio, las penicilinas actúan fuera de las células. Y es importante que entiendan eso cuando las infecciones sean por bacterias de vida intracelular facultativa. ¿Qué significa eso? Que son células que pueden vivir por fuera de las células o por dentro de las células. ¿Se acuerdan de alguna que produzca dermatitis bacteriana que tenga esa característica? Penicilinas. Los estafilococos. La dermatitis en perros con mucha frecuencia son por estafilococos. Y esas dermatitis producen un término coloquial que se llaman los famosos puntos calientes, que en los perros normalmente son como a esa altura. ¿Sí? Pero pues se puede presentar en varias partes, pero es muy frecuente aquí en el origen de la colitis. ¿Sí? Entonces ahí se depilan, se rascan, se ve enrojecido, con pus. Cuando hay con pus es porque hay bacterias. Los estafilococos son purulentos también, pero producen pus blanca normal o amarillosa. ¿Qué sucede? En los protocolos de tratamiento de dermatitis, lo primero que se manda son penicilinas. Y son efectivas con mucha frecuencia con los estafilococos, ¿ok? Pero los estafilococos, como son también otras bacterias así arrechísimas, muy resistentes, muy adaptadas a supervivir, pues se meten dentro de las células. Como les digo, las penicilinas actúan por fuera de las células, entonces los estafilococos que se metieron a las células pues sobreviven. Pasado el tratamiento, en teoría el animal se cura, pasan 2, 3, 4, 5, 6 meses y el perro, ¡pum!, vuelve y le revienta la dermatitis. Y vuelve y se lo lleva. Y usted vuelve y manda penicilinas. Y vuelve y pasa lo mismo. Y después dentro de 6 meses, ¡pum!, otra vez vuelve, y ya la persona molesta. Y ahí, doctor, pero esta es la tercera vez. ¿Esta vez será que sí o será que no? Entonces, cuando pase eso, la fluoroquinolonas es una muy buena opción. Se empieza con penicilinas porque existe ciencia que lo demuestra que debe empezar con penicilinas, pero posteriormente, si ya le reventó una vez, pásense pues a fluoroquinolonas. Ya el antibiograma, ¿sí? Es el antibiograma, es un estudio donde hacen cultivo de las bacterias que encuentran en esas lesiones, y a esos cultivos les ponen unos disquitos de antibióticos o antibacterianos y miran cuál no genera que las bacterias crezcan o que no crezcan. Entonces ahí es donde nos dicen, mire, esta bacteria es resistente a este antibacteriano y es sensible a este, entonces hay que buscar los sensibles para poder acabar con esa bacteria, ¿ok? En piel es muy importante que hagamos antibiogramas, y el urianálisis también pide antibiogramas, porque si hay infecciones urinarias ascendentes es con mucha frecuencia causada por bacterias. Entonces tenemos que saber qué bacteria es, o si no sabemos qué bacteria es, al menos a qué es sensible, para que puedan mandar el antibacteriano correspondiente. O si no, esa bacteria le sigue trepando hasta que le llegue a los riñones y le acaba los riñones. ¿Sí me van a entender? ¿Me acuerdan de alguna enfermedad causada por Clostridium? Tétano. Otra. Botulismo. Carburo. Otra. Pierna negra.
Sí. Sí, un carro. No, 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 no. no, no. ¿Cuál es la característica de las infecciones causadas por Clostridium? Perfringens. Producen gas, entonces cuando se toca el tejido, crepita. Producen enfisema enfisema infeccioso porque ya son productoras de gas. Siempre. Son anaerobias, entonces fermentan y producen gas. Por eso cuando ustedes ven un enlatado inflado, no se lo coman. Es como que mojar el huevo que no se han secado. Los enlatados que están bien cuadraditos, si usted lo ve así inflado, porque hay bacterias dentro produciendo gas y tantas gas está produciendo que incluso no se lo coman este enlatado. Así diga, no, se vence en 3 años, pero si está inflado, no. Una cosa es abollado, inflado. Rosados. ¿Sí les queda claro? Eso no se lo vayan a comer, ni lo den a ningún animal. Porque eso significa, es muy posible que sea Clostridium allá, pero bien terrible, bien muy. Con el olor, ya está como para. Se me acuerda que ella es por Precaución, preparaciones de uso, bueno, se usan muchísimo, muchísimo en infecciones de piel, que lo acabo de comentar, ¿no? Pero también en infecciones respiratorias, infecciones musculares. Tiene un gran poder de penetración, tanto que la podemos utilizar en prostatitis. ¿Qué es prostatitis? Inflamación de la próstata. ¿En qué sexo se produce? Macho. No vayan a buscar en las hembras. Aunque la hembra se autodetermine, no les da eso. ¿Y por qué vamos a administrar un antibiótico en prostatitis? ¿Por qué en una prostatitis vamos a aplicar antibiótico? En perros, pero solo perros, es muy frecuente que la prostatitis sea infecciosa. ¿Sí? Entonces, por esa razón. Entonces, siempre que ustedes vean perros con posible sospecha de prostatitis, empiecen a hacer tratamiento y después hacen los diferentes hallazgos, los diferentes diagnósticos, pero en perros es muy frecuente que la prostatitis sea infecciosa. No siempre, pero sí es bastante frecuente. ¿Ok? Bueno. Bueno, entonces les estaba mencionando tracto urinario, respiratorio, piel. Tienen muy buena penetración. Funcionan si hay pus, si no hay pus, funcionan. Tanto que hablamos que el estafilococos, produce pus, el pseudomonas que produce pus, es muy bueno, Tiene el beneficio que les digo que si usted no le puede dar religioso a la hora que es el antibiótico, porque este es un antibiótico, pues no pasa mucho porque no pasa nada malo, porque pues tiene ese efecto que les estoy diciendo. El efecto de que es concentración dependiente. Pero, pues, nada es totalmente bueno ni nada es totalmente malo. ¿Qué malo trae la fluoroquinolona? No se pueden administrar en animales jóvenes porque generan erosión del cartílago articular. Las rodillas especialmente se le pueden deformar, quedan rodilliguntos paquiapartados o paquijuntos y apartados, no sé, alguna cosa. Bueno, lo cual es especialmente negativo en caballos. Porque los caballos sirven si caminan bien. Desafortunadamente. Puede ser el caballo más lindo, pero si sale ahí todo morrongo, todo cojito, no sirve nada, no vale para nada. Entonces, pues tengan presente. Y pues los colombianos, es una cosa muy característica de los colombianos, además de que las cosas pues sirvan, deben verse bonitas. Pues a muy poquita gente le gusta el planeta así como chonetico ahí, como que queda bailado todo raro. Lo segregan. Ustedes saben que es una realidad. Entonces lo abandonan ahí por feo, le dicen. ¿Sí o no? No lo abandonan por feo, no lo abandonan por feo. Porque los colombianos somos así, somos demasiado. Yo no, pero soy colombiano. Somos demasiado estéticos. Demasiado. Y además de que las cosas deben ser bonitas, tienen que oler rico, pues si no, también fue rechazado. Por eso los colombianos no soportan el metro de Francia, de París. Tienen que entrar con careta, porque eso no lo aguanta, es el nauseabundez, señora. Entonces, los que la verdad no se pueden aplicar en perros jóvenes o los problemas particulares en los geriátricos son pocos. No, ya los geriátricos no, porque ya está conformado la rodilla como tal. Entonces, después de que lo ponen en adelante o. ¿Es la que perdón?
¿Desde qué edad se podría empezar a funcionar? Desde que ya dejen de ser jóvenes dependiendo de la especie. Porque pues si es un hámster, yo supongo que ya a los 3 meses ya empieza a ser adulto. Pero en un caballo pues habrá que esperar unos 2, 3 años. Sí, eso ya depende de la especie. Sí. Muy bien, entonces de perros, en caballos, en elefantes, de jirafas, pues ahí sí se perros, pero bueno, yo por eso es lo que tengo que decir, pero en animales, Un ejemplo, esta pelita la tiene despegada. y tampoco debemos utilizarlo en pacientes que ya tengan historia epiléptica o que tengan probabilidad de convulsionar, porque se ha demostrado que generan convulsiones y al parecer es porque antagonizan los receptores del GABA. ¿Sabes qué? Le echo súper bon de Entonces, en pacientes que tengan situaciones nerviosas es mejor no utilizar fluoroquinolona. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Listo o qué? Uy, sí. ¿Qué dijo? TikTok. De las 8:30 nos vemos a las 9, ¿vale? Para bacterias que sean anaerobias. Ese es como el rey de los anaerobios. Si las infecciones son por anaerobias, debemos pensar en metronidazol. Pero también van a funcionar contra protozoos unicelulares anaerobios. En este caso de Pseudomonas, Giardia, amebas, entomoamebas, es decir, de los perros, también nos va a servir. Su mecanismo de acción ya lo habíamos mencionado, es citotóxico. O sea que, ¿qué es lo que hace? Esta sustancia cuando llega allí al ADN, lo desnaturaliza, destruye el ADN. Pero solamente lo hacen los anaerobios. Porque los anaerobios tienen la capacidad, por un metabolismo distinto, un metabolismo anaerobio, de poder sacar el metronidazol muy fácilmente de la bacteria o del protozoo. Entonces es una característica de ellos. Por eso es que no funciona en los aerobios, funciona muy bien en el aerobio. Hay diferentes presentaciones, pero se considera el espectro intermedio. ¿Por qué intermedio? Sí, porque tiene posición, sí, funciona en la reacción, sí, pero que sea anaerobio. Entonces tiene que ser claro. Y no funciona para otros protozoos unicelulares también, obviamente, pero que sean anaerobios, como los que se encuentran en pantalla. Usos terapéuticos, pues infecciones de todo tipo, pero que se caracterizan por ser anaerobios. En el caso de los Clostridium, pero que se caracterizan por ser anaerobios. En el caso de los Clostridium, pues nos puede llegar a funcionar, aunque los Clostridium son gram positivos, vimos por allá que la fluoroquinolona no les funcionaba. Entonces aquí podemos pensar bien en que sean los nitrimidazoles los que no funcionan. Como se utiliza para infecciones por protozoos, por eso también se consideran antiparasitarios. Recuerden que esta sustancia tiene un ciclo enteropático importante. Por eso es que cuando ustedes van a purgarse, yo creo que ya hemos hablado que no se dice purgar, o desparasitar, a ustedes les dan 2 pastillitas de metronidazol o timidazol o alguno de esos derivados y les dicen tomen hoy una pastilla y la próxima en 21 días, 30 días, o sea, son súper espaciadas. ¿Por qué? Porque como tienen ciclo enteropático, entonces con una sola administración dura mucho tiempo en el cuerpo. Recuerden la última vez que le dieron metronidazol y se acordarán que la saliva les haría farmacia, a droguería, porque el fármaco se mantiene circulando constantemente. Eso es lo bueno de esa sustancia. Lo malo es que si no dosificamos bien, pues la intoxicación puede ser bastante grave porque por ese tipo de ciclo enteropático la eliminación es muy lenta. ¿Okay? Pues en caso de intoxicación por metronidazol toca romper ese ciclo enteropático. Efectos adversos, son cancerígenos. Por eso no se utiliza en Europa. Y aquí quisiéramos exportar carne a Europa, no podemos utilizar El opioides. en Estados Unidos se utiliza y por eso aquí lo utilizamos. Son hepatotóxicos, que pueden generar daño hepático a largo plazo, no con una sola dosis. Y pueden generar problemas nerviosos, como nistagmo. Nistagmo es que se mueven los ojos así, de manera incontrolada. ¿Sí? Como el caso de la hora, por cada segundo más o menos.
Porque puede haber lista como de arriba para abajo o en círculo, pero normal es que sea de un lado para otro. ¿Ok? Eso es nixaco, ataxia, puede generar confusiones. O sea, pacientes compulsivos no podemos o no debemos administrar metronidazol sólido. Podríamos utilizarlo, por ejemplo, en una hepatitis. No. ¿Por qué no? Porque hepatotox. Es hepatotóxico. Ok, pilas con eso. ¿Y un daño hepático puede generar problemas nerviosos? Sí. ¿Por qué? Sí, es cierto. Bien, ¿por qué? Porque se empieza una acumulación de todos esos ¿Acumulación de qué? Como acumulación de amonio puede Amonio. Bien, correcto. Recuerden que en el hígado está Encefalopatía hepática. que se transforma en amonio hacia amonio. Si el hígado está mal, pues se acumula mucho amonio y el amonio es supremamente tóxico para el sistema nervioso y especialmente el sistema nervioso central y lleva a convulsiones. Entonces, pues tampoco por esa razón deberíamos utilizar la metronidazol en hepatitis. Y las con esas hepatitis infecciosas caninas, ¿no? En paro podemos, pero en hepatitis no. ¿Tienes que aclarar? Bien, seguimos con el segundo grupo que son los inhibidores de la pared celular. Los inhibidores de la pared celular o de la pared bacteriana, para ser más claro. Todos este grupo tienen el mismo mecanismo de acción mínimo que les voy a pedir. Es que se acuerdan que inhiben la síntesis de pared bacteriana. Todos los que vamos a ver acá. O sea, ese es el único grupo que el mecanismo de acción genérico les sirve. Estas sustancias se conocen como betalactámicos. ¿Por qué se llaman betalactámicos? Porque tienen un anillo betalactámico, que es el que estoy señalando en pantalla. Esa línea verde, que vemos acá en esta estructura química y que vemos acá en esa estructura química. Por esa razón, como tienen anillo betalactámico, se conocen las penicilinas y las cefalosporinas como betalactámicos. Entonces, van a encontrar con mucha frecuencia profesionales y colegas y autores que dicen, el tratamiento de esta enfermedad es con betalactámicos, o sea, con inhibidores de la síntesis de pared bacteriana. Los inhibidores de la síntesis de pared bacteriana todos son bactericidas. Todos. Porque al inhibir la síntesis de pared bacteriana, la pared bacteriana todos los días se está reparando. Al no poderse reparar, las células explotan. Las lisan. ¿Okay? O sea que penicilinas son bactericidas. Cefalosporinas también. Y vancomicina también, que es el otro betalactámico que es acá. Bueno. Entonces, ¿qué es la pared celular bacteriana? ¿Y por qué tienen las bacterias pared celular? Porque ellas tienen una gran concentración de solutos en el citoplasma. Por tanto, tienen mucha agua concentrada en el citoplasma. O sea que la presión hidrostática o la presión de salida es muy fuerte. Pues la membrana plasmática no es capaz de contener esa presión. Por eso es que la mayoría de las bacterias tienen pared celular, como si fueran plantas. Las plantas tienen también pared celular. Entonces, claro, al romperle o al debilitarse la pared celular, muere la célula. ¿Sí me entienden? Se estalla. ¿Cómo se llama cuando una célula se estalla? Se lisa. Como ustedes ven, estos parecen como cadenas, ¿cierto? Entonces, es una representación gráfica de la pared celular. Entonces, ¿por dónde se revienta una cadena? Pues por el eslabón más débil. O sea que por el eslabón donde esté más débil, que la bacteria no ha sido capaz de recuperar, de reemplazar, de mejorar constantemente, se está desgastando, por ahí se revienta. ¿Sí les queda claro? Entonces, todas estas son bactericidas y son betalactámicos. Esta cosa verde que ustedes ven aquí es el anillo betalactámico, y esto es lo que va a hacer que no se pueda producir de manera adecuada esa síntesis de pared bacteriana. Es la magia que está en esta molécula, ¿ok? La magia está ahí. ¿Sí les queda claro? O sea, que el mecanismo de acción de las penicilinas inhibe la síntesis de pared bacteriana, el mecanismo de acción de las cefalosporinas, que son primas hermanas, mire que la química es igual. Son también inhibidores de la pared bacteriana, y vancomicina también. ¿Listo? ¿Les queda claro? Este grupo es fácil. Lo difícil es que viene por generaciones, eso es lo difícil, pero como grupo es el más fácil entre los mecanismos de acción. Entonces vamos a hablar primero de las penicilinas. El mecanismo de acción, ya sabemos, inhibe la síntesis de pared bacteriana. Ya se los dije que por donde esté más débil la pared bacteriana se va a romper la célula y pues por ahí comunicar. ¿Por qué es un antibiótico? Porque la molécula original viene de un hongo que se llama penicilina, y por eso se llaman penicilinas, en honor al penicilino.
¿Por qué? Y bueno, las penicilinas vienen en generaciones. Esta es la primera generación. Las penicilinas G también se llaman penicilinas naturales. O sea que son parecidas a las que producen los hongos penicilinos. Las penicilinas G vienen por letras. Y las que usamos comercialmente son las penicilinas G y las B. Solamente esas. G y B. A, B, C, D y todas las demás no. Existen, pero no se usan comercialmente. ¿Por qué? Porque son tóxicas. G y B no. Bueno, no tanto, porque todo es tóxico en la vida, ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? Pero A, B, C, D y todas las demás, hasta la Z, existen penicilinas de todas las letras. Pero no se usan comercialmente. Son muy venenosos para los animales. ¿Sí les queda claro? Estas penicilinas naturales son las que debemos pensar cuando la infección es por gram positivos. Contra anaerobios, ¿qué pensábamos? Metronidazol. Para gram positivos, ¿qué pensamos? Metalactam. O penicilina, no sé para los bolitas, pero bueno, de primera generación. ¿Sí les queda claro? Sin infecciones por gram positivo, en eso tenemos que pensar. Entonces, pues ahí, por eso al principio de la clase, tienen que recordar cuáles son las bacterias gram positivas, cuáles son las gram negativas, o las enfermedades que producen esas gram positivas o las que producen las gram negativas, porque de esa manera es que usted escoge el fármaco. Porque si usted le manda una penicilina natural a una infección por el Escherichia coli, no hace nada, porque es gram negativa. ¿Se les queda claro? No le hace nada. Ay, pero mi profesor me dijo que es un antibiótico. Bueno, sí, eso es el mismo profesor, pero contra gram positivo. Y usted la está mandando a qué no es, a un gram negativo. ¿Sí les queda claro? Es importante, es importante. Ah, pero yo le dije que puede tener un poquito de efecto para algunos gram negativos. Sí, pero es tan poquito que no vale la pena tenerlas en cuenta porque hay otra familia que es mejor contra gram negativos que más adelante las digo. Así como le estoy diciendo, para gram positivos usted piensa en metalactamus, cuando veamos esa familia les digo, para gram negativos piensan primero en esto. Porque esos son los tips que usted necesita como médico, ¿sí? Acordarse. Pero no es la farmacología sola, sino también cuál es la enfermedad. Entonces, porfa, repasen eso, ¿no? Campanazo de alerta. Ojo, tienen que repasar esa parte de las enfermedades, cuáles son gram positivas, cuáles son gram negativas, para que puedan escoger de manera correcta pues el antibacteriano y se les pregunta. Las penicilinas naturales, las E, no resisten medios ácidos. Por eso usted no va a encontrar penicilina E vía oral. No existe. Y si existieran, no servirían para nada porque, como les estoy diciendo, las E no resisten los medios ácidos. Y cuando usted toma algo por vía oral, pues va a llegar al estómago y el estómago es ácido. Entonces se desnaturaliza. Entonces las penicilinas B todas vienen parenterales, todas. Pueden venir en crema, pueden venir en gotas, pueden venir intramuscular, subcutánea, intramuscular, intravenosa, pero no oral. No oral, no oral. Las B o V sí resisten medios ácidos. Esas sí se pueden administrar vía oral. Pero yo no he visto presentación comercial en Colombia. Pero si quisiera, no estoy diciendo que no exista, que yo no las he visto de otra cosa, porque yo veo poco, pero usted me puede sacar una de por allá y sí, yo no estoy diciendo que no, yo no la he visto de línea veterinaria, ¿sí me hago entender? Pero si existe, llegase a existir, entonces usted puede, la puedo administrar vía oral, ¿vale? Como las penicilinas E no funcionan en medios ácidos, no sirven para infecciones purulentas, así de sencillo. No sirve para... Ay, pero doctor, usted me dijo que es buenísima para gram positivos. Sí, pero también le dije que no sirve para medios ácidos. Y donde hay pus, el medio es ácido. Aparte de estafilococos, ¿qué otra bacteria puede producir unos pus y que sea gram positivo? Que produce pulpo papel aquí. Estreptococo. ¿Dónde se produce ese acúmulo de pus? ¿La papera? En las bolsas guturales. Si tienen que drenar las bolsas guturales, ¿por dónde lo hacen? ¿Cómo se llama por aquí? Por los blancos.
Sobre el triángulo de Viborg. Ah, no, ese nombre no lo sabía. Pues ya se lo sabe. Triángulo de Viborg. Triángulo de Viborg. Triángulo de Viborg. Búsquenlo. Ese era de. Triángulo de Viborg. Por ahí se drena para poder sacarle todo el punto de la. Ese era Porque no va a salir de solito. septicemia, ¿no? No, se llena solito, No, pero pero no te sale solito. Eso hay que drenar, ¿ok? Eso hay que drenar. Entonces, que las bolsas musculares se llenan de pus solitas, pero no te salen solitas. Entonces, a través del triángulo de Viborg, búsquenlo, ¿verdad? Por ahí se es una operación muy delicada porque los límites son arterias y el coge más con una arteria y se llevó el caballo, pero hay que hacerlo. Ustedes como son veterinarios de química, les va a alcanzar a hacerlo. Yo no soy de química, yo soy de animales. Bien, entonces, penicilina G, nada de ácido, nada de pus, así sea gram positivo. ¿Ok? O sea que nos sirve para los estafilococos de aquí. No. Viborg. Ay, pero gram positivo. Sí. Eso también. Pero tiene pus, ¿no? En caballos. Quédate ahí con eso. Vuelvo y repito, nada es totalmente bueno y nada es totalmente malo, todo tiene sus límites y pues, tenemos que comprenderlo. Es así, la vida es así. Viborg. Aparece la segunda generación. ¿Por qué? Porque pues, los gringos, los ingleses, que fueron los dueños por mucho tiempo de esta molécula, dijeron, no, pero esta molécula es buena, los betalactámicos son buenos, ¿qué tal si le hacemos alguna modificación a la estructura química y la volvemos de pronto resistente a los estafilococos? Esa es la segunda generación, que son resistentes a estafilococos, o sea, resistentes a betalactamasa. Los estafilococos, que ya les había comentado, son bacterias supremamente resistentes, muy arrechas de tratar, muy difíciles. Recuerden que cuando utilizo el término arrecho no es el término guayuno, sino santanderiano, que es difícil, de difícil manejo. Las estafilococos ya habíamos visto que se esconden dentro de las células, pero tienen además un arma química, que son las betalactamasas. Las betalactamasas son enzimas que destruyen el anillo betalactámico, ¿se acuerdan? La rayita verde. Y la rayita verde era lo que destruía las bacterias. Entonces, esto destruye lo que mata la bacteria y todas las bacterias son resistentes a ello. Los estafilococos tienen esa capacidad. Las betalactamasas destruyen el anillo betalactámico. ¿Y qué es lo que destruye la pared celular de las bacterias? El anillo betalactámico. Entonces, si las bacterias producen esto, son resistentes a los betalactámicos. En la segunda generación, son resistentes a los resistentes, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque resisten a las betalactamasas. O sea que el estafilococo ya me manda un betalactámico, le manda ahí la betalactamasa. Entonces el anillo betalactámico ese viene protegido. Se puede malas y le cae encima. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Y ahí tenemos estas penicilinas, siguen siendo penicilinas, ya son de segunda generación, que son especialmente hechos para infecciones para piel, dermatitis bacteriana, dicloxacilina. Seguro ustedes la han visto, se la han aplicado, porque se usa así, casi que a ojo tapado. ¿Qué es lo que les digo? O les dije hace un rato, hace algunas horas, hace una hora y media. En caso de dermatitis, la literatura nos dice primero mandemos penicilina, pero no mandamos G, mandamos dicloxacilina. ¿Okay? Pero habíamos dicho que a veces las bacterias se esconden. Esta que va a hacer, matar las bacterias estafilococos que están por fuera, pero las que esconden no les va a hacer nada. Pero si queremos que esta segunda generación sea aún más buena, algunas vienen con inhibidores de betalactamasa. No solamente resiste la enzima, sino que evita que la produzca. Y ahí es cuando vienen con ácido clavulánico. O sea, que puede usted comprar dicloxacilina sola o dicloxacilina con ácido clavulánico. Con estas, como dicen en mi pueblo, es más mejor, pero también es más caro. Y ustedes saben que el factor económico siempre restringe la capacidad de compra de las personas y que si no les alcanza, pues no les alcanza. Entonces ustedes saben que con ácido clavulánico o con sulfatan, cualquiera de las dos, estas penicilinas son mejores. Pero sin eso, de todas maneras, actúan contra las betalactamasas. ¿Sí les queda claro? ¿Vale? Y esas también se conocen como penicilinas antiestafilocócicas. ¿Por qué? Porque están especialmente hechas por ahí. ¿Se pueden utilizar en otras bacterias? Sí, claro. Cualquiera que tenga betalactamasa. Entonces, si la infección es por gram positivas, ¿por dónde empezamos? Por natural. Y si sabemos que esas bacterias son productoras de betalactamasa, entonces nos pasamos a la segunda generación.
Esto es como una guerra. Si ustedes han estado más o menos pendientes de la guerra de Ucrania y Rusia, deberían estar pendientes. O sea, ya el botón rojo está que alguien hace así. Hay que estar pendientes de ese peligro. No, de los judíos no tanto. Lo otro es más peligroso. Y la tienen ahorita abandonando un portaje noticias de eso, es peligrosísimo que no hablen allá de eso. Miren que los rusos han sido bastante inteligentes. ¿Qué mandaron de primero? A todos los presos. Mandaron a todos los presos. Se fueron a las prisiones y... ¿Qué quiere salir? Listo, pero se mete al ejército. Les pusieron un uniforme, les pusieron fusil y... Vaya y dense en la mula con los ucranianos. No le mandaron de una vez. El ejército puro, de verdad, profesional, casi no ha metido la mano. Y metieron en los Wagner. Maten a esos manos. Pero el ejército profesional todavía no ha sido dañado. Fuertemente no. En cambio el ucraniano sí. Pero usted va primero con la carta de cañón, que es natural. Después va con la segunda generación. ¿Ok? No se va a ir con las de último que les voy a decir que aquí regalan. Porque la embargan. Porque si Rusia le manda a los Spetsnaz, se queda sin fuerzas especiales y después ¿qué hace? ¿Cuándo has visto que Estados Unidos vayan de frente con los Delta, la fuerza Delta? No, la fuerza Delta va para cosas específicas, ¿sí? O los SEAL van para unas cosas específicas, van entran y salen, pero no van de frente. Entonces igual vamos a hacer, no vamos a utilizar nuestras fuerzas especiales de primero la primera generación, después la segunda generación y ahí vamos viendo. ¿Sí les queda claro? ¿Por qué? Porque cuando usted le llega un paciente infectado, usted en ese momento no sabe que está infectado. Usted puede sospechar que está infectado. Y usted debe empezar una terapéutica. Y esa con penicilina natural. Y sospecha usted que es positivo, ¿no? ¿Sí les queda claro? Porque usted no puede esperar 15 días. A ver, ¿qué? No, la gente. Doctor, yo no que me le ponga algo. ¿Sí me hago entender? Entonces, si sospechan de que eran positivas, ya sabemos que arrancamos con naturales, o sea, Yo también terminé ahí. Pues es que el ácido Es la popular. tercera generación que se les hizo otra modificación a las penicilinas. La tercera generación se llama de amplio espectro. Estas ya tienen la característica de empezar a tener mejor efecto contra gram negativos. Pero no es que sean los mejores, sino que ya empiezan a tener mejores efectos. Y además estas ya son resistentes al ácido, por eso es que se le ha mandado amoxicilina en cápsulas, normalmente son blancas con rojo o amarillas con rojo, sobre todo los odontólogos son amigos de la amoxicilina, entonces usted vaya a cualquier cosa de odontología y tome su amoxicilina. Y usted lo toma. ¿Sí o no? ¿Sí les ha pasado? Es más, visiten la mesita de noche de un papá, una mamá, una abuelita y allá encuentran amoxicilina de un tratamiento odontológico que nunca se hizo porque nunca se terminó de tomarse. Nunca. Nunca termina de tomarse eso porque se aburre de tomarse eso. Entonces cada 12 horas y por allá le toca una a las 3 de la mañana que se levantar a las 7 de la mañana. Usted la toma a las 6 y acabo de decirles que las penicilinas tienen que ser religiosas. ¿Sí o no? Y entonces uno se cómo se curó porque tenemos sistema inmune. Porque tenemos sistema inmune. ¿Cuántas amigdalitis no han tenido ustedes ahí? Quedan 2 o 3 días, pero después ya, aquí están. ¿Sí o no? Aquí están. No estoy diciendo que no funciona, estoy diciendo que a pesar de eso también nosotros tenemos sistema inmune. ¿Sí? Ampicilina y amoxicilina, la que más utiliza amoxicilina, esa funciona mejor que la ampicilina. ¿Okay? Esa hay que administrarla con el alimento, esa no. Entonces, por eso normalmente mandamos amoxicilina, pero se pueden mandar las dos. Pero el problema es que vienen en cápsula, ¿no? Vienen en cápsula, entonces es difícil partir pastillas, ya les enseñaron, ya vimos ahí unos ejercicios de partir pastillas. Cápsulas no se parten. Para eso vienen en cápsula y deben, pues, se administran completos. Entonces, ¿cuál es la característica? Resistentes al ácido. Además, tienen la característica de ya actuar sobre gram negativos, lo que hace que el espectro se amplíe. No son los mejores contra gram negativos, pero en una amigdalitis, por ejemplo, en una tonsilitis, en el caso de los perros o los caballos, pues puede haber infecciones por gram positivos y gram negativos. No tenemos muy clara una cosa, entonces tú, ahí vamos con ella. La doctora y la doctora. Me voy a preguntar algo. Profe, cuando mezclan segunda generación, cuando generan ese ácido flavónico con la amoxicilina. ¿Cómo? Pero no te entendí. El Uniclar mezclan segunda y tercera, ¿no? O sea, generan. Esta es la tercera. Por eso, y la segunda está el Fluoxacilina. El ácido Eso ya es una molécula que evita
inhibe la síntesis de beta-lactamasa, pero no se manda solo, se manda acompañado. Sí, manda uno de Con la moxicilina entonces. ¿Cómo? Por eso es que, sí, ya. Ya. Espérate, si usted tiene amoxicilina más ácido clavulánico, lo que está haciendo es que también inhibe. Pero entonces genera un espectro, una mayor. No, el espectro es mayor la amoxicilina. Ya. El sulbactam o el ácido clavulánico lo que hace es que a la bacteria le dice usted ya no puede producir beta-lactamasa. ¿Sí? Eso hace que sea la molécula más cara. ¿Sí me hago entender? Pero usted nunca va a mandar ácido clavulánico solo, siempre va por una penicilina. Y tenemos la cuarta generación. La cuarta generación está conformada por carbesilina, ticarcilina y piperacilina. También se llama generación antiseudomonas. ¿Se acuerdan las pseudomonas que les dije que eran difíciles? ¿Cuál es la característica de pseudomonas? Pus de colores. Colores. ¿Sí? Pus de colores. ¿Vale? Entonces ahí usted hace la modificación. Cuando haya pus de colores, piense en pseudomonas. No significa que todos los puses de colores sean pseudomonas, ¿no? No. Recuerden que siempre hay excepciones, pero es mejor sospechar y equivocarme a no tenerle en cuenta y que sí sea. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Usted ve puses de colores y no piensa en pseudomonas, sino que piensa en está más perdido que el hijo de Limber y pues ya la paró. Sí, les quedó claro, muchachos. Entonces esta es la cuarta generación, también conocida o como antiseudomonas. ¿Cuál era la generación de antiestafilococos? La segunda. La segunda. La segunda. Aquí vienen pares. Segunda, antiestafilococos. La cuarta, antiseudomonas. Así también tienen esos nombres. La 2, o segunda generación, también se conoce como antiestafilococos. La cuarta generación también se conoce como antiseudomonas. ¿Vale? Y mire que ya tiene otros efectos contra proteos y que Klebsiella, que son gran negativos, que son también, no generan tantos problemas infecciosos, pero cuando se generan infecciones con Klebsiella o proteus también son difíciles de manejo. Entonces, estas las dejamos de último. Claro, si usted tiene ahí un salbullito y manda piperacilina, funciona una belleza, pero ¿y si la tiene resistencia? Ahí sí, buena idea volverse religioso. ¿Tienes esas paredes? No hay nada que hacer. ¿Sí? Por allá. Ahora, si usted tiene una infección por pseudomonas, si usted piensa que se lo van a dar con cuarzos, con flor de Jamaica, Está haciendo pescado, con ¿no? colores, con el paternoster, no le va a funcionar. O con homeopatía, no le va a funcionar. Déjeme decirse, de verdad, de frente, con todo el respeto, no le va a funcionar. No, es que con esto me metí por allá una secta toda bonita, allá de la madre tierra. No le va a funcionar. Que no va a funcionar. Que usted Meta a la secta, pero tiene una infección pseudomonas que le interesa necesita. muy poco. ¿Qué es lo que usted cree? De verdad, no le interesa para nada lo que usted crea. Lo que usted crea no le interesa una bacteria que ni siquiera le entiende su idioma. ¿Sí? Ni siquiera entiende por qué reza usted. Entonces, una cosa son sus creencias, y con respeto se lo digo, está bien, crean lo que quieran, porque si usted lo necesita y eso lo hace mejor persona, aunque no debería ser por eso, debería ser buena persona porque lo es, no porque sea una religión. Él dice que no cree. No, pero es que Pero no vamos que ya es especialista en medicina preventiva. Pregúntele a un microbiólogo a ver si rezando si crece más o crece menos la bacteria, no le interesa. ¿Sí? Ojo con eso, muchachos, de verdad, de verdad. Bueno, uso ya se he estado diciendo ahí de forma verbal. Para mí no sirve para mí es agua. Agua Después de esa habilidad de presentación y los documentos se las comparto tal cual. Gracias. Los inspectores ya los dije, listo. Reacciones adversas. Alérgicas. Las penicilinas son alérgicas. Pueden presentarse alérgicas. Y si se presenta alergia por penicilinas, asuman que ya son alérgicos a las cefaloporinas, que son primas hermanas. ¿Sí? O sea, cualquier reacción adversa que tenga penicilinas, asuma que ya tienen las cefaloporinas. De una, no hay poca a ensayar. Cambie de familia, ya no puedo utilizar beta-lactamina. Le toca irse por otro. ¿Okay? ¿Cómo se hace la prueba para saber si somos alérgicos a las penicilinas en animales y en personas? Es muy fácil. En la piel, usted registra alrededor de 0.1 o hasta 0.5
penicilina en la piel, no debajo de la piel, porque debajo de la piel sería subcutáneo. Tiene que ser dérmico. Eso duele, porque es en la piel. ¿Sí? Cuando usted lo aplica, eso se va a generar aquí un puntito. Si usted lo mira desde arriba, más o menos se va a ver el puntito así. Lo voy a ir arriba. Obviamente toca mirar, este animal es muy peludo, porque si no, usted no ve nada. Mira. Y usted ve, le pone un circulito al lado, con un bolígrafo rojo. Si la piel es blanca. Si la piel es pigmentada, pues tiene que poner algo que haga contraste, porque si no, no sirve. No se va a ver. ¿Ok? Si hay alergia, este bultico que es, pues, representa ese aumento de volumen, porque le metimos ahí volumen, este bultico se va a poner cada vez más grande en la medida que va pasando el tiempo. O sea, está demostrando la llegada del sistema inmune. Entonces está generando una inflamación. Si ese bultico, esa reacción, supera ese círculo que usted le hizo al lado, pues significa que hay alergia. Si usted sospecha, entonces pasados 5 minutos pues le pone otro halo. Y si sigue creciendo, a los 10 minutos y supera eso, pues está contralérgico, no me lo aplica. No le aplica penicilina. Es positivo. ¿Y por qué lo ponemos aquí? Para que quede aislado el cuerpo, no llegue a corriente sanguíneo, no vaya a generar un anafiláctico, Debería. No debajo de la Pero piel. en animales no lo hacen. Entonces, claro, eso en un cerdo blanco, perfecto, qué bonito. Pero en un caballo pigmentado, no. Pigmentado puede ser negro, rojo, café, con color. ¿Sí me van a entender? Entonces, tenga esos charpis de diferentes colores para que le haga contraste con el color de la piel que corresponde, pues para poderlo hacer bien. Si no, entonces no lo va a ver. Plateado, que brilla. Eso lo pienso mirar. Entonces, si es alérgico a penicilina, pues asume que es alérgico a cefalosporinas. Y viceversa, si es alérgico a cefalosporinas, se considera de una vez que es alérgico a penicilinas y ya se nos acumula toda esa familia y nos toca pensar en otros antibacterianos. En las penicilinas naturales, déjame vuelvo un poquito, las penicilinas naturales duelen. Cuando se aplica la inyección, duele. ¿Ok? Y vienen diferentes sales. Penicilina G sódica, penicilina G procaínica, penicilina G clemizol, penicilina G benzatínica. ¿Ok? Las tengo en orden para que sepa que esta es la que menos tiempo dura, después le sigue esta, después le sigue esta y esta es la que más tiempo dura. Usted la aplica una vez y dura por mucho tiempo, incluso hasta 36 horas. La sódica es la que menos dura, es la que menos duele, es la que más aguadita. Viene nasal con sodio, también puede venir con potasio. No la tengo aquí a propósito, pero se las menciono. La penicilina puede ser sódica o potásica, pero yo no les recomiendo que usen jamás la potásica porque si llega a sangre hace como una especie de hipercalemia y me mueve el corazón. Entonces, sodio no pasa nada porque normalmente el sodio, si ya hemos hablado de eso, el sodio está en grandes cantidades fuera de la célula, entonces pues no pasa nada por un momentito. ¿Sí les queda claro? O sea que aquí está así escondidita la potásica. ¿Ok? Esta es la que menos dura, hasta unas 6 horas máximo 8, bueno, y ahí van subiendo. La procaínica, ¿a qué le suena? ¿La lidocaína? Procaína. No, por eso, pero esas son Cuando de la viene el gente. sal de procaína, O sea, penicilina duele menos, sódica, porque eso es una anestesia procaína, local. clemizol. ¿Ok? Duele menos, pero la probabilidad de alergia es mayor. Duele menos, sí, pero la probabilidad de alergia es mayor. Y ya sabemos que las penicilinas son alérgicas. ¿Ok? No es lo mismo. Y la que más dura es la benzatínica. La benzatínica ya es oleosa, ya no es aguada, sino es un aceite. Y esa sí que duele. No lo hace uno chillar. A mí me aplicaron eso cuando estuve en el ejército. Una infección. Una de las dos patas. Y preciso era todo el borde de la bota y como uno lo pasan corriendo, entonces el borde de la bota todo el tiempo, hasta que se me volvió una úlcera ahí. Entonces me aplicaron benzatínica. Uy, eso son ganas. Pero entonces me la aplicaban cada 3 días. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan presente. Lo pueden aplicar, sí, pero en animales que tengan buena masa muscular. Yo, por ejemplo, ya no me puedo poner eso, porque ya tengo puro culo de país, todo hecho para adelante, ya no tengo una aplicación. Pero, pues, si el caballo, el cerdo tiene buena nalga, pues, tiene buena no nalga, sé. ¿tienes que acá? Yo no
O sea que es un animal cafésimo, Sí, puede, pero porque no tiene dónde, ¿sí o no? intramuscular es la que más la aplican. Es importante que sepan utilizar las cosas dependiendo de cada paciente. No es lo mismo un paciente Casi que no, tiene una pero creo que sí infección se hoy, puede. con una diarrea de hoy, a uno que Pero ya no lleva sé, una semana. casi no Ya sé. una semana no tiene Sería ningún mejor, muerto, ¿sí o no? sí, les duele. Entonces hay que buscar el que se le pueda Pero aplicar no sé. a los animales. De pronto por la alergia, de pronto reacciona mucho más rápido porque llega de una zona. Se usa Pero no sé. algo Si específico. dice que es aceite. ¿Es la misma? O la que va a aplicar. La misma, es la misma. Todas son las mismas. Ah, bueno. Sí. Entonces, la película de Elena adelante sé que no es alérgico. La broma de historia tiene que ser paciente alérgico, y ya no está alérgico, diga la que alérgico, que no recuerdo. No sé, pero entonces, o sea, Con una sí alérgica y una cosa de insulina. Profe, pero ya sí dice que no le puedo poner partida de eso. a ver, profe, dijo que esas las G eran orales, creo. Pregúntale. Las penicinas aplican intravenoso también. Hay de presentaciones intravenosa. Y esa benzatínica. La benzatínica no, normalmente intramuscular. Pero la sódica sí, y la potásica sí. Muy bien. Entonces, dentro de las reacciones adversas tenemos Y la hipercalemia. ¿Cuándo ocurre hipercalemia? Cuando administramos penicilina G potásica. potásica. Recuerden que ya no se dice hiperpopotasemia porque la gente pensaba que había hipopótamo en la sangre, Sí, ahora se llama potasio. hipercalemia. ¿Cómo sabemos si es con calcio? Porque calcio es calcemia. Calcemia. ¿Sí? Calcemia es calcio, calemia es potasio, porque el símbolo de potasio es K. ¿Sí? Hace años, cuando yo era estudiante, sí se decía hiperpopotasemia. Yo no se reía porque yo rico. Pero ya no se dice así. Ya no se ríe más. ¿Y por qué? Ya sabemos que el potasio, a nivel extracelular puede generar cambios en la naturalización de membrana, y si está llegando por sangre al corazón, pues el corazón se me chispotea y pues de pronto se nos queda el animal en la boca. Nunca penicilina potásica en caballos, pero jamás. Mejor en ninguna especie, pero en caballos jamás de los jamases. Vuelvo y le repito, se le chispotea ese corazón. Usted mete un problema grave con el dueño de los caballos, ustedes saben que el dueño de los caballos es siempre un poquito templado. Mejor no. Mejor el potasio no. Sodio. ¿Se les queda claro? Ténganlo muy presente, muchachos, porque casos he visto y casos veré. Porque comercialmente usted consigue la penicilina potásica. Es que no está mal, pero tiene su riesgo. Usted vaya a la casa comercial, no sé, digamos, al Vaquero, la Granja, en todas las ciudades hay agropecuarios que llaman así. Una proteína, una penicilina G, que no tengo potasio, eso no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces usted muestra y mire la composición, no, mire, potásica no soy. Ay, pero ahora que quiero sódica. Usted es el que debe tener claridad con esto. Recuerda que cuando hablamos de las recetas es una orden. Y si usted da la orden y usted mismo se chispotea, pues no tiene sentido. ¿Sí? Entonces en caballos, penicilina potásica, no. Sódica. En perros de pronto, pero mejor no. Pero en caballos nunca. De verdad, muchachos, de verdad. De verdad. Cefalosporinas es el mismo, ¿cierto? Inhiben la síntesis de pared celular. Esto es lo mismo. Y las generaciones son parecidas. Ya hay quinta generación, pero digamos que las que utilizamos la primera y la tercera. La primera, mire que es muy parecida a la primera de las penicilinas, buena contra gram positivo, muy regularcita contra gram negativo y es susceptible de las beta-lactamasas. O sea, no resiste ácido ni nada, es muy parecido. La segunda se parece a la segunda, de donde las penicilinas, pero en veterinaria no usamos las cefalosporinas de segunda. No es que no sirvan, lo que pasa es que casi no hay línea veterinaria de cefalosporinas de segunda. ¿Por qué? Porque las cefalosporinas cuando salieron, las de primera generación, pues tenían un valor. Cuando salieron las de segunda generación, costaban mucho. Si en medicina humana se quejaban, en veterinaria no se las compraban. Entonces, por mucho tiempo, que ya en medicina humana utilizar la segunda generación, en veterinaria se por primera, no salíamos de la primera.
Cuando llegaron a la tercera generación, la diferencia entre segunda y tercera no era mucho, entonces ya la gente se pasó a tercera, o era primera o era tercera. Entonces la segunda casi no se utilizó. Por eso no van a encontrar cefalosporinas de segunda generación en línea veterinaria en grandes cantidades. Primera y tercera. ¿Sí me hago entender? Es por esa razón comercial. No porque no funcione, sino porque la realidad comercial hizo que no se generaran muchas cefalosporinas de segunda. Existen, sí, pero son No sé qué pocas. sigue de ahí. Y pues ahí ya está, no sé cuál es el espectro. ¿Sí les queda claro? Esta colita. Y miren que la tercera generación ya es antiseudomonas, muy parecida a la cuarta, ¿no es cierto? La cuarta de las penicilinas. ¿Sí les queda claro? ¿Usted cuál escoge? Pues la que usted quiera. ¿Con quién deberían empezar? Con primera generación. Y si hay resistencia, pasa a la tercera. ¿Sí les queda claro? Así. Pero por ejemplo, el mastitis de una Es vez que a la así se tercera. extrae. El mastitis bovina y quieren escoger cefalosporinas, llevan normalmente con tercera, no empiezan en primera. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que la vaca se cure lo más rápido posible, pues porque lo que usted tiene vaca es para que produzca leche. Y si la vaca no produce leche por mucho tiempo, pues no le sirve. ¿Sí me hago entender? Pero farmacológicamente el derecho es que primero fuera en la primera generación y después de la segunda generación. Pero en la realidad pasa eso. Y pues es importante también que se lo diga por qué pasa. Eso hace que se generen resistencias muy rápidamente, sí. Y por eso existen las resistencias, porque la gente no sigue esas recomendaciones farmacológicas. Ir desde las más pequeñitas a las generaciones posteriores. La gente se asalta de una vez. Entonces ahí tienen eso que ya me piden. Yo entro ya a clase y me dicen, profe, hoy hay tablas nuevas de fármacos. Ahí están las tablas. Nunca los fallo. Siempre traigo un nuevo fármaco para que por favor me piensen. Señorita. Profe, o sea que entre las penicilinas y las cefalosporinas se recomienda empezar con penicilina G o independiente. Siempre empezar con las primeras generaciones. Con penicilina G. Pero ya sabemos que, por ejemplo, estafilococos y estreptococos en penicilinas de primero no tiene sentido porque no aguantan el ácido, entonces ahí ya nos vamos a las de segunda. ¿Sí me van a entender? Pero por eso le digo, uno tiene que ver el paciente. Si usted ve que el paciente está lleno de pus, no tiene sentido penicilinas de primero, porque sabemos que no va a funcionar. Entonces nos vamos a la segunda. Cefalosporina. Entonces de ahí nos vamos para tercera en cefalosporinas porque la segunda muchos de los no va a encontrar con facilidad de segunda generación. Y hay penicilinas de segunda generación. Si hay pus, sí. Sí, hay que ir mirando la progresión y la realidad del paciente. En mastitis, ¿qué pasa? En mastitis normalmente hay pus. En ese cuarto de teta que esté inflamada, ¿cierto? Recuerden que las tetas de la vaca están separadas, ¿no? Son dos, cuatro cuartos. Entonces, que esté inflamada la teta derecha anterior no significa que la posterior también está separada físicamente. Entonces, normalmente en mastitis hay pus. Ya sabemos que la primera generación no va a servir, entonces no pasamos de una segunda o tercera penicilina tiene para sí, por la realidad, por la clínica, ¿sí? Pero usted debe pensar eso, no hacerlo en automático, sino pensar. Si ustedes consideran que es mejor arrancar con la natural y pues se va a mirar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. ¿Cómo reconocemos las cefalosporinas? Por C. ¿Las sulfas cómo empiezan? Por sul. ¿Las cloroquinolonas cómo terminan? Floxacina. O floxacina. Penicilina se las tiene que aprender. Esas no empiezan ni terminan. Hay esas son orales. Analgésicos y cotas. Y van a ver que las penicilinas se parecen a los macrólidos y se parecen a la amonioglucosis. Ellas siempre Le vi crean un uniforme azul con una cara aquí un perro. Pensé que era ese. Reacciones adversas, ojo, miren, las penicilinas no son neurológicas, pero las cefalosporinas sí. Los pacientes con daño renal, no es buena idea administrar cefalosporinas. Hipersensibilidad, o sea, alergia, ya lo mencionamos, ya sabemos cómo hacemos la prueba y ya sabemos que si se es alérgico a uno, se considera que es un alérgico a los otros porque químicamente son muy parecidos, muy similares. Entonces la probabilidad de que exista alergia cruzada es muy alta, entonces no nos arriesguemos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que si tenemos un choque anafiláctico, tenemos que ir a paciente, ya sabemos que el animal está infectado, pues no siempre es posible tener un paciente infectado. ¿Sí les queda claro?
Lo hacen antes. O que Y la vancomicina, uy, un día le pusieron tal medicamento. y pues otro tiene el mismo mecanismo de acción y de esta ya les hablé. Solamente la usamos de última opción En clínica en clínica. bacterias súper recontrarresistentes. No la usamos No, me van a dañar el video. no la usamos en granas. Nunca la vamos a hacer. Y por favor en consultorios tampoco. En clínicas y hospitales de verdad para campositivos. No, se me va. Muy resistentes. Se usa para Positivos muy resistentes. Puede generar ototoxicidad. La ototoxicidad puede ser Venía a hablar vértigo o con- sordera o las dos. Vértigo, sordero, las dos. Vértigo o sordera o las dos. Pero cuando se retira el fármaco se recupera pues, la función. O sea, es dependiente de la dosis. Y también son nefrotóxicas. Y listo por hoy. La semana entrante hacemos un proceso de cálculo. ¿Vale? Llega el calculador. De lo que hemos visto, De la fórmula. Sí, de Cálculo del próximo. cálculos, pero